orando con el espíritu y con entendimiento. El apóstol hace una clara distinción entre orar con el espíritu y orar con el espíritu y con entendimiento. Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Esta distinción fue hecha debido a que los corintios no tienen en cuenta que todo cuanto hicieran debía ser para edificación propia y también a los demás, no solo para gloria propia como estaba ocurriendo. Entregados a sus dones extraordinarios como el hablar en lenguas diversas, etc., descuidaban la edificación de los hermanos, lo cual fue causa de que Pablo les escribiera este capítulo para hacerles entender que aunque los dones extraordinarios eran excelentes, la edificación de la iglesia era más excelente. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto, como también el entendimiento de otros. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Primera de Corintios 14 y 15. Es pues conveniente que tanto el entendimiento como el corazón y los labios participen en la oración. Lo que hace con entendimiento se hace más eficaz, consciente y sinceramente. Esto fue lo que hizo que el apóstol rogara por los colosenses para que Dios le llenara del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, y por los efesios para que Dios les diera el espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1, 17 y 18. E igualmente por los filipenses, para que su amor abundara aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Es conveniente que el hombre tenga entendimiento suficiente de todo aquello que emprenda, ya sea secular o espiritual, y por tanto, y con mayor razón, han de desearlo todos los que aspiran a ser almas de oración. Espero mostraros que es orar con entendimiento. Entendimiento quiere decir hablar en nuestra propia lengua y además por experiencia. Pasaré de largo lo uno y me ocuparé solamente de lo otro. Para ofrecer las oraciones debidamente, es preciso que haya un entendimiento sano y espiritual en todo lo que oran a Dios. Primero, orar con entendimiento es orar bajo la instrucción del Espíritu, comprendiendo la necesidad de aquello que el alma ha de pedir. Aunque el hombre necesite en gran manera el perdón de los pecados y ser librado de la ira que ha de venir, si no entiende, no lo deseará en absoluto o sentirá la indiferencia y tibieza en sus deseos, que Dios aborrecerá aún la actitud espiritual de pedir dichas cosas. Esto fue lo que ocurrió con la iglesia en la Odisea. Les faltaba conocer lo que es el entendimiento espiritual. No sabían que eran tristes, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a causa de lo cual ellos y todos sus cultos eran considerados por Cristo como abominación, hasta el punto de que Él les amenace con vomitarlos de su boca. Apocalipsis 3, 16 y 17. Los hombres pueden citar las mismas palabras que otros han escrito o dicho, pero si no lo hacen con entendimiento, aún lo hubiera en otros. La diferencia es grande a pesar de pronunciarse las mismas palabras. Segundo, el entendimiento espiritual percibe en el corazón de Dios, la predisposición y voluntad para dar al alma aquellas cosas que necesita. Por este medio, David podía acertar aún en los pensamientos de Dios para con él, en Salmo 45. Y lo mismo le ocurría a la mujer cananea en Mateo 15, 22, 28. Por fe y por un justo entendimiento discernía tras la actitud de Cristo, la ternura y el deseo de ayudarla que había en su corazón, lo cual la hizo ver vehemente y fervorosa más aún, constante, hasta que llegó a gozar de la misericordia que necesitaba. No hay nada que induzca tanto al alma a buscar a Dios y a clamar pidiendo el perdón como el entendimiento de que en el corazón de Dios hay el deseo de salvar a los pecadores.
Si un hombre viera una perla de alto precio tirada en el barro, pasaría de largo sin preocuparse por no entender su valor, pero una vez conocido este valor, correría grandes riesgos por obtenerla. Así ocurre con las almas en cuanto a las cosas de Dios. Una vez se ha llegado a entender su valor, su corazón y todo el poder de su alma corren tras ellas y no cesa de clamar hasta que las tiene. Los dos hombres ciegos del Evangelio, sabiendo ciertamente que Jesús que pasaba entonces podía y quería curar sus enfermedades que le afligían, clamaron y al verse rechazados, clamaron aún con voz más fuerte. Mateo 20, 29, 31. Una vez el entendimiento ha sido espiritualmente iluminado, se descubre cómo el alma debe allegarse a Dios, lo cual sirve de gran aliento. Más por el contrario, si no se tiene esta iluminación, no se sabrá cómo empezar ni cómo proseguir, señoreando entonces el desaliento hasta hacer que se abandone la empresa. Cuarto, el entendimiento iluminado ve en las promesas de Dios suficiente amplitud para sentirse alentado a orar, lo cual le añade fortaleza sobre fortaleza. Así como cuando los hombres prometen ciertas cosas a los que vengan por ellas, esto constituye motivo de aliento a los que conocen tales promesas. Así también ocurre con los que conocen las promesas de Dios. Una vez iluminado el entendimiento, queda abierto el camino para que el alma se allegue a Dios con argumentos adecuados, a veces en forma de contienda, como en el caso de Jacob, Génesis 32, a veces en forma de súplica y no verbalmente solo, sino que aún en el corazón el Espíritu introduce a través del entendimiento argumentos eficaces y capaces de conmover el corazón de Dios. Cuando Efraín llega a entender debidamente cuál ha sido su vil actitud hacia el Señor, empieza a lamentarse. Jeremías 31, 18, 19 y 20. Y al lamentarse contra sí mismo, emplea tales argumentos que conmueve el corazón del Señor. Obtiene su perdón y se hace agradable a sus ojos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, dice Dios, azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento y después que me conocí o recibí instrucción en cuanto a mí mismo, herí el muslo avergonzándome y confundiéndome, porque llevé la afrenta a mis mocedades. Estas son las quejas y lamentaciones de Efraín contra sí mismo, ante las cuales el Señor irrumpe en la siguiente expresión, capaces de derretir un corazón. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, heme acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Podéis pues ver que es necesario orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Para ilustrar con un símil lo que se ha dicho, pongamos por caso que dos hombres vienen mendigando a vuestra puerta. Uno de ellos es pobre, lisiado, está herido y casi muerto de hambre. El otro es una criatura sana, rebosante de salud y de gozo. Los dos usan las mismas palabras al pedir limosna. Si los dos dicen que están medio muertos de hambre, pero indudablemente el hombre lisiado es el que habla con más sentido, experiencia y entendimiento de las miserias que menciona al pedir. Se descubre en él una expresión más viva cuando se lamenta de lo que le ocurre. Su dolor y su pobreza le hacen hablar en un espíritu de mayor lamentación que el otro, por lo cual será socorrido antes por cualquiera que tenga lamentación, por cualquiera que tenga un ápice de afecto o compasión natural. Así ocurre exactamente con Dios. Algunos oran por costumbre, otros en la amargura de sus espíritus. El uno ora por mera noción, puro conocimiento intelectual. Al otro las palabras le salen dictadas por la angustia del alma. Sin duda que Dios mirará a estos, a los de espíritu humilde y contristo,
a los que tiemblan ante su palabra, dice Isaías 66:2. Sexto, el entendimiento bien iluminado es también de admirable utilidad, tanto en lo que respecta al tema como a la manera de orar. El que posee un entendimiento ejercitado para discernir entre el bien y el mal, y un sentido de la miseria del hombre y la misericordia de Dios, no necesita que los escritos de otros hombres le enseñen a clamar por medio de fórmulas de oración. De la misma manera que al que siente dolor no es necesario que le enseñen a decir, ay, aquel cuyo entendimiento ha sido abierto por el Espíritu no tiene necesidad de imitar las oraciones de otros hombres. La experiencia real, el sentimiento y la presión que pesan sobre su espíritu hacen que exprese con gemido su petición al Señor. Cuando los dolores de la muerte hicieron presa a David y las angustias del sepulcro le rodearon, no necesitó que un obispo con sobrenombre le enseñase a decir, libra ahora, oh Jehová, mi alma. No, al Salmo 116, 3, 4, que nos dice, ni consultar un libro que le enseñase una fórmula para derramar su corazón ante Dios. Por naturaleza, cuando los hombres están enfermos, cuando les aflige el dolor y la enfermedad, su corazón se desahoga en doloridos lamentos y quejas a los que los rodean. Este fue el caso de David en el Salmo 38, 1 al 12. Dice también, bendito sea el nombre del Señor en el caso de los que están dotados de la gracia de Dios. Séptimo, es necesario que haya un entendimiento iluminado con el fin de que el alma sea llevada a continuar en el servicio y deber de la oración. El pueblo de Dios no ignora las muchas tareas, no, las muchas tretas, trucos y tentaciones que el diablo usa para hacer que un pobre alma verdaderamente deseosa de tener al Señor Jesucristo llegue a cansarse de buscar el rostro de Dios y a pensar que Él no quiere tener misericordia de ella. Si dice Satanás, puedes orar cuando quieras, pero no prevalecerás. Mira tu corazón, duro, frío, torpe, embotado, no oras con el Espíritu, no oras con verdadero fervor. Tus pensamientos se van tras otras cosas cuando aparentas estar orando a Dios. Fuera, hipócrita, basta ya. Es en vano que sigas luchando. He aquí, pues, que si el alma no está bien avisada, clamará al momento, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado, mientras que la que está debidamente informada e iluminada, bien, buscaré al Señor y esperaré, no cejaré, aunque no me diga ni una palabra de consuelo. Él amaba apasionadamente a Jacob, pero le hizo luchar a brazo partido antes de obtener la bendición. Los aparentes retrasos de Dios no son pruebas de su desagrado. A veces es posible que oculte su rostro de los santos que más ama. Le agrada en extremo mantener a los suyos en oración y hallarles continuamente llamando a la puerta del cielo. ¿Acaso sea, dice el alma, que el Señor me prueba o que le agrada oír como le presento gemido mi condición? La mujer cananea no quiso tomar por negativas verdaderas las que eran solo aparentes. Sabía que el Señor era misericordioso. El Señor vindicaría a los suyos, aunque emplee a veces largo tiempo. El Señor me ha esperado mucho más tiempo que yo a Él. Y lo mismo le ocurrió a David. Resignadamente esperé, dice en el Salmo 41. O sea, pasó mucho tiempo antes de que el Señor le respondiera, aunque por fin inclinóse a mí y oyó mi clamor. El mejor remedio para esto es un entendimiento bien informado e iluminado. Lástima que haya en el mundo tantas pobres almas que temen verdaderamente al Señor y que por no estar bien instruidas a menudo están dispuestas a darlo todo por perdido. Cada vez que Satanás emplea una de sus tretas y tentaciones, que el Señor se compadezca de ellas y les ayude a orar con el espíritu y también con el entendimiento. Aquí podría mencionar gran parte de mi propia experiencia en mis accesos de agonía espiritual. He tenido fuertes tentaciones de rendirme y no buscar más al Señor, pero habiéndome hecho entender cuán grande
pecadores eran aquellos de quienes Él ha tenido misericordia, y cuán grandes eran sus promesas a los pecadores, y que no era al que estaba sano, sino al enfermo, no al justo, sino al pecador, no al que está lleno, sino al que está vacío, a quienes comunicaba su gracia y su misericordia. Esto por medio de la ayuda de su Santo Espíritu hizo que me adhiriese a Él, que me apoyara en Él y que al mismo tiempo clamara, aunque de momento no enviaba respuesta. Que el Señor ayude a todo este pueblo pobre, tentado y afligido a hacer lo mismo y a perseverar aunque tenga que esperar mucho tiempo. Pregunta 1. ¿Pero qué hemos de hacer los pobres que no sabemos orar? El Señor sabe que yo no sé cómo se debe orar ni qué se debe pedir. Respuesta: pobre corazón, te lamentas de que no sabes orar, puedes ver tu miseria, te ha mostrado Dios que por naturaleza estás bajo la maldición de su ley. Si es así, no hierres. Sé que gimes y muy amargamente, por cierto. Estoy persuadido de que apenas puedes hacer nada en tu trabajo diario sin que la oración brote de tu pecho. ¿No han subido tus lamentos al cielo desde todos los rincones de tu casa? Sé que es así, y también tu propio corazón apesadumbrado testifica de tus lágrimas, del olvido de tu vocación. ¿No es cierto que tu corazón está lleno de deseos de las cosas de otra vida, que a veces olvidas aún las de este mundo? Vamos a leer Job 23:12. Pregunta 2. Sí. Si por cuanto voy a mi cámara secreta y trato de derramar mi alma ante Dios, apenas puedo decir nada en absoluto. Respuesta: ah, querida alma, no es a tus palabras a la que Dios preste más atención, de modo que no te escuche si no te presentas ante Él con algún elocuente discurso. No, su visita está puesta en el quebrantamiento de tu corazón. Su vista está puesta en el quebrantamiento de tu corazón. Y esto es lo que hace que los afectos mismos del Señor se desborden. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51:17. Otra respuesta a esto es: la escasez de tus palabras puede ser debida a la mucha congoja de tu corazón. David estaba a veces tan apenado que no podía hablar. Salmo 77:3-4. Pero hay algo que puede servir de consuelo a todos los corazones apesadumbrados como tú, a saber que, aunque debido a la angustia del Espíritu no puedes hablar mucho, el Espíritu Santo pone en tu corazón gemidos y suspiros tanto más vehementes, aun cuando tu boca está cerrada. Tu espíritu no. Moisés, según ya hemos dicho, hizo resonar el cielo con sus oraciones, bien que no leemos que saliera una sola palabra de su boca. Si deseas expresarte más plenamente ante el Señor, considera primeramente tu corrompida condición, en segundo lugar las promesas de Dios y en tercer lugar el corazón de Cristo, que tú puedes conocer o discernir por su condescendencia y el derramamiento de su sangre, por la misericordia que ha otorgado antes a grandes pecadores. Presenta pues tu propia vileza a modo de lamentación, la sangre de Cristo a modo de argumento, y en tus oraciones que la misericordia que Él ha concedido a otros grandes pecadores, junto con sus abundantes promesas de gracia, abunde en tu corazón. Al mismo tiempo permite que te aconseje lo siguiente: no te contentes con palabras y no creas tampoco que son lo único que Dios mira. Pero tanto si tus palabras son pocas como si son muchas, que tu corazón las acompañe. Entonces le buscarás y le hallarás, porque le buscarás de todo tu corazón. Jeremías 29:13. Otra pregunta: pero si al parecer has hablado contra toda manera de orar que no sea por el Espíritu, ¿por qué das tus instrucciones ahora? Respuesta: debemos exhortarnos unos a otros en la oración, aunque no debemos darnos fórmulas de oración.
Exhortar a la oración con instrucciones cristianas es una cosa, y redactar fórmulas para limitar al espíritu es otra. El apóstol no da la menor fórmula para orar, pero insta a que se ore, Efesios 6:18, Romanos 15:30, 32. Por tanto, nadie debe sacar la conclusión de que por dar nosotros instrucciones referentes a la oración es lícito instituir fórmulas de oración. No. Pregunta 4. Pero si no usamos fórmulas de oración, ¿cómo enseñaremos a nuestros hijos a orar? Respuesta. Mi opinión es que los hombres siguen un mal camino para enseñar a sus hijos a orar, enseñándoles tempranamente a recitar frases como es común en muchas pobres criaturas. Me parece mucho mejor decirles que por naturaleza son criaturas malditas, que se hallan bajo la ira de Dios a causa de su pecado original y del suyo propio. Explíqueles también cuál es la naturaleza de la ira de Dios y la duración de la miseria. Si se hace esto a conciencia, sabrán orar mucho antes. La manera de aprender a orar es por medio de la convicción de pecado, sistema que sirve también para enseñar a nuestros amados hijitos. Hacerlo de otra manera es decir, esforzarse en enseñar a los niños fórmulas de oración antes que sepan otra cosa, es el mejor camino para hacer de ellos hipócritas malditos y para hincharlos de orgullo. Enseñad pues a vuestros hijos a conocer el infeliz estado y condición en que se hallan o encuentran. Habladles del fuego del infierno y de sus pecados, de la perdición y de la salvación, de la manera de escapar a la una y gozar de la otra, si es que vosotros la conocéis. Y esto hará que las lágrimas broten en sus ojos y que sinceros lamentos salgan de sus corazones. Luego podéis decirles a quienes deben orar y en qué nombre. Podéis también hablarles de las promesas de Dios y de su eterna gracia extendida a los pecadores conforme a la palabra. Oh pobres hijitos queridos, que el Señor abra sus ojos y haga de ellos cristianos santos. Dice David, venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. Salmo 34, 11. No dice, por cierto, voy a ponerlos bozal mediante una fórmula de oración, sino el temor de Jehová os enseñaré, lo que significa os enseñaré a ver vuestro triste estado por naturaleza y a instruirlos en la verdad del Evangelio, lo cual por medio del Espíritu engendra oración en todo aquel que en verdad lo aprende. Cuando más enseñéis a vuestros hijos, más se derramarán sus corazones en oración a Dios. Dios nunca tuvo a Pablo por hombre de oración, ni tendrá a otro tampoco, hasta que fue convicto y convertido. Pregunta 5. Pero ¿cómo se explica que los discípulos pidieran que Cristo les enseñara a orar? Como también Juan enseñaba a los suyos y que entonces él lo hiciera con la fórmula hoy llamada el Padre Nuestro. Respuesta. No solamente los discípulos, sino también nosotros deseamos ser enseñados de Cristo. Y ya que no está aquí en persona para enseñarnos, que Él lo haga por su palabra y su espíritu, pues Él dijo que enviaría al espíritu en su lugar, como cuando se fuera, en Juan 14, 16, 17. En cuanto a lo que se ha llamado fórmula, no puedo creer que el propósito de Cristo fuera darlo como tal, de una manera restrictiva, por dos razones. Primero, porque él mismo enseña lo contrario según se refiere consultando Mateo 6 y Lucas 11, mientras que si lo hubiera dado como fórmula de oración inalterable, no lo habría cambiado. Claro. Segundo punto, no hallaremos que los apóstoles hayan observado jamás semejantes fórmulas, ni tampoco que exhortaran a otros a hacerlo. Escudriñad todas sus epístolas y os daréis cuenta de que, aunque ellos eran tan eminentes como cualquiera en cuanto al conocimiento para discernir y fidelidad para practicar, no oraban según el mundo ha querido más tarde imponer. Pero resumiendo, creemos que Cristo con dichas palabras, Padre nuestro, etcétera, etcétera, instruye efectivamente a los suyos sobre los principios que deben observar en sus oraciones a Dios. Primero, orar con fe. Segundo, orar a Dios en el cielo. Tercero, pedir lo que es conforme a su voluntad.
etc. Es decir, que esta oración constituye un modelo o pauta para orar. Pregunta 6. Empero, Cristo manda a orar pidiendo espíritu. ¿Significa esto que los hombres sin el espíritu pueden también orar y ser oídos? Véase Lucas 11, 9 al 13. Respuesta. El discurso de Cristo va dirigido en este caso a sus discípulos, a los que son suyos. Cuando Cristo le dice que Dios daría su Santo Espíritu a los que lo pidieran, ha de entenderse este don como un aumento, pues se trataba de los discípulos, los cuales tenían ya cierta medida del Espíritu. Dice, cuando oraréis, decid, Padre nuestro, yo os digo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los piden? Los cristianos, aunque Dios ya se lo ha dado, han de orar pidiendo el Espíritu, es decir, más de Él. Pregunta 7. Entonces, ¿solo deberían orar los que saben que son discípulos de Cristo? Respuesta, y en efecto, que toda alma que aspira a ser salva se derrame ante Dios, aunque por la tentación no pueda deducir que es hijo de Dios. Segundo, si la gracia de Dios está en él, será tan natural para él gemir por su condición como para el bebé pedir el pecho. La oración es una de las primeras cosas que revelan que un hombre es cristiano, Hechos 9:11. Y si esta oración es como conviene, tendrá el siguiente carácter. Primero, desear a Dios en Cristo, por Él mismo, por su santidad, su amor, sabiduría y gloria. La oración verdadera que va a Dios por Cristo se centra en Él y solo en Él. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti?, dice el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Poder gozar continuamente en el alma la comunión con Él, tanto aquí como en el porvenir. Seré saciado cuando despierte tu semejanza, dice el Salmo 17:15. Y por esto también gemimos, 2 Corintios 5:2. La oración verdadera va acompañada de un esfuerzo continuo por aquello por que se ora. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Salmo 136. Levantaré ahora, buscaré al que ama mi alma, cantar estos dos. Os ruego que observéis cómo hay dos cosas que inducen a la oración. Una es el aborrecimiento del pecado y de las cosas de esta vida. La otra es un deseo anhelante de tener comunión con Dios en estado de santidad. Compárese solamente esto con la mayor parte de las oraciones que los hombres hacen y se comprobará que no son sino una burla, el aliento de un espíritu abominable. La mayoría de los hombres o no oran en absoluto o se afanan en mofarse de Dios y del mundo al hacerlo. Confrontad, si no, sus oraciones con su manera de vivir y echaréis de ver fácilmente que el contenido de ellas es lo que menos procuran en sus vidas. Qué triste hipocresía.